¿Sabías que la mayoría de las personas que enfrentan abuso psicológico ni siquiera reconocen que están siendo destruidas? Esta es la pregunta que lo cambia todo, porque la respuesta es aún más impactante. No siempre se dan cuenta, porque lo que les golpea no es visible, no deja marcas en el cuerpo, pero poco a poco borra la presencia de su propia alma. Hay un tipo de violencia que no hace ruido. No viene con gritos ni bofetadas. No aparece en los titulares ni se convierte en una estadística fácil. Es el tipo de ataque que silencia las sonrisas, seca las lágrimas antes de que fluyan y borra la voz de alguien, incluso dentro de su propia cabeza. Y esta es la violencia más peligrosa de todas, la que te hace creer que tú eres el problema. ¿Alguna vez has sentido que estabas equivocado solo por existir? Como si tu presencia te molestara sin motivo aparente, como si el simple hecho de ser quien eres crea malestar en los demás. Si es así, tal vez ya hayas sentido el peso de ser diferente, ser alguien que refleja lo que refleja. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de preferido, aquellos que, sin entender exactamente por qué, tienen el malestar de despertar emociones que otros prefieren ocultar. No es un privilegio, es una responsabilidad silenciosa y a menudo dolorosa. Sé parte de nuestra familia espiritual, suscríbete al canal hoy y comenta "creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. La caída no empezó con un grito, sino con el silencio. Poco a poco sus palabras fueron devaluándose, sus emociones tratadas como exageraciones. Tus límites, vulnerados con justificaciones que decían más de los demás que de ti. El ambiente se volvió más frío, las conversaciones más cortas, las preguntas menos sinceras. Y cuando te diste cuenta, ya estabas lejos de ti mismo. Lo que afrontaste no fue solo un momento difícil, fue una lenta ingeniería de destrucción emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres ya han pasado por experiencias traumáticas relacionadas con la violencia emocional o psicológica, y la mayoría de estas personas nunca recibió el apoyo adecuado. Esto se debe a que las señales no siempre son claras y a que, a menudo, el mundo prefiere cerrar los ojos ante este tipo de dolor. Pero no caíste en vano. No solo querían hacerte daño, querían borrarte. Querían que te miraras al espejo y no te reconocieras, que se sentía avergonzado de existir, que confundía el silencio con la paz, la ausencia con la protección, el abandono con la madurez. Su crueldad no fue sencilla, pero sí sofisticada. Sonrieron mientras te alejaban, te elogiaron mientras vaciaban tu identidad. Y eso, perversamente, funcionó durante un tiempo. Lo más cruel es que el mundo aplaude a los discretos destructores, los que saben manipular, disfrazar, convencer. No gritan pero controlan. No duelen con las manos sino con la duda. Y la duda es un veneno lento, pero hay algo que nunca han podido calcular: su resistencia. Incluso en los peores días, algo dentro de ti se negaba a desaparecer. Quizás fue solo un susurro, un vago recuerdo de quién eras. Un rayo de fe en que todavía era posible regresar. Esa pequeña chispa, ignorada por todos, fue la que te salvó. Mientras ellos construían su ruina, tú, sin darte cuenta, ya estabas juntando los fragmentos de la reconstrucción. Y aquí es donde cambia la narrativa, porque esta no es solo una historia de sufrimiento, es principalmente una historia de regreso. Los elegidos no son los más fuertes ni los más sabios, son los más sensibles, son aquellos que sienten demasiado, piensan demasiado, perciben demasiado, y por eso te molestan. No fingen no haberlo visto, no pueden sonreír ante lo que duele, no se adaptan fácilmente a la indiferencia. Y eso los hace peligrosos para quienes prefieren mantener sus máscaras puestas. Pero hay una verdad que es necesario decir: los elegidos no nacieron para agradar, nacieron para revelar. Ser elegido significa ser un espejo,
Y los espejos son incómodos, no porque muestren mentiras, sino porque revelan verdades. Su existencia desafía a quienes nunca han tenido el coraje de enfrentar su propia sombra, y por eso muchos intentarán borrarte. No porque seas débil, sino porque tu presencia exige que enfrenten lo que prefieren ocultar. Por eso fuiste excluido, por eso fuiste desacreditado, por eso intentaron hacerte callar, pero aquí está la verdad que nunca entendieron. No necesitas su permiso para existir. Y si has llegado hasta aquí es porque aún queda camino por recorrer. No solo como sobreviviente, sino como un faro para otros que aún viven en las sombras. Aquellos que aún no han descubierto que no están destrozados, simplemente están despertando. En este guión, revelaremos lo que significa ser un elegido. No de forma fantástica, sino cruda, real, humana. Hablemos de dolor, sí, pero también sobre la luz, del silencio y de la voz, de pérdida y principalmente de devolución, porque la mayor victoria es no salir ileso. Está de pie, es estar aquí. Se trata de continuar. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. Cuando el mundo te hace dudar de ti mismo, no todo vacío comienza con el silencio. A veces nace del sonido de palabras equivocadas, pronunciadas por las personas adecuadas, o deberían haberlo sido. Hay quienes dicen que los mayores traumas no provienen de los enemigos declarados, sino de quienes nos abrazaron con una mano y nos empujaron con la otra. Ellos fueron quienes sonrieron mientras disminuían sus sentimientos. ¿Quién dijo "es drama" cuando solo quería ser escuchado? Que usaba frases como "está todo en tu cabeza" para silenciar lo que apenas podías entender. Estas pequeñas heridas, repetidas en el tiempo, convierten incluso a los más fuertes en sombras de sí mismos. ¿Y el más cruel? Es que por fuera todo es normal. Fuiste a la escuela, fui a trabajar, cumplió con sus tareas, pero por dentro se estaba desvaneciendo. Esto se llama trauma emocional silencioso y tiene un nombre. De acuerdo a Asociación Americana de Psicología, desde 2018, ha habido un aumento alarmante en los casos de trauma complejo, CPTSD, especialmente en personas que han vivido situaciones continuadas de manipulación, humillación o abandono. Estos daños no provienen de un solo evento, sino de una acumulación, una larga secuencia de momentos en los que tu dolor fue ignorado, ridiculizado o trivializado. Y lo más peligroso es que con el tiempo empiezas a creerles. Crees que exageras, que eres demasiado sensible. Empieza a disculparte por sentir. Y poco a poco dejas de confiar en lo que sientes. Este es el punto de quiebre. Cuando una persona ya no confía ni siquiera en sus propias emociones, estas comienzan a desvanecerse por dentro. Y eso es lo que te hicieron. No fue un accidente, fue un proceso, un trabajo constante para hacerte desacreditarte. Sabían exactamente dónde jugar, dónde le duele. Sabían que si no podían destruir tu cuerpo, te obligarían a destruirte a ti mismo desde dentro. Te has convertido en un extraño para ti mismo. Y nadie se dio cuenta. O fingió no verlo. En 2021, un estudio realizado por Escuela de Medicina de Harvard reveló que más del 65% de los adultos que sufrieron abuso emocional en la niñez o la juventud nunca buscaron ayuda. En la mayoría de los casos, el motivo era el mismo. Pensé que era culpa mía. Esta idea de que el problema eres tú, que eres tú quien necesita cambiar para encajar, para no ser molesto, para no ser demasiado, es la base de todo ciclo de opresión emocional. Y lo viviste. Pero lo que pocos saben es que este tipo de dolor es como tinta invisible. Al principio nadie lo ve, pero sigue ahí, marcando, cubriendo, asfixiando, hasta que un día explota, a veces en forma de crisis, otros en enfermedades, en agotamiento, en el abandono de uno mismo, y a veces simplemente en silencio.
Un silencio tan profundo que se traga el grito antes de que salga. Pero el hecho de que estés aquí y ahora demuestra que todavía hay algo en ti que se ha negado a permanecer en completo silencio. No sabían que estabas hecho de resistencia. Mientras intentaban empujarte hacia abajo, pensando que nadie escucharía tu grito de ayuda, algo dentro de ti se aferró a lo que quedaba, a su esencia, a su memoria, a ese mínimo recordatorio de quién eras o quién aún puedes ser. Fueron muchos los que intentaron borrar su historia. Y no estamos hablando solo de individuos, estamos hablando de sistemas completos. Históricamente, las personas que se niegan a encajar siempre han estado aisladas. En la década de 1950, los niños con rasgos considerados emocionalmente intensos eran clasificados como problemáticos en el entorno escolar. En lugar de comprender, recibieron castigo. Décadas después, muchos de estos jóvenes se han convertido en adultos marcados por diagnósticos como ansiedad severa, depresión resistente o trastornos de personalidad. No porque fueran frágiles, sino porque fueron moldeados a la fuerza en formas que nunca se adaptaron a ellas. Te enseñaron a esconderte, y a eso lo llamaron madurez. Aprendiste a tragar lágrimas y a eso lo llamaron equilibrio. Te obligaban a aceptar poco, y a eso lo llamaban humildad. Pero ahora empiezas a darte cuenta, todo esto no fue sabiduría, fue supervivencia. Tú no eras el problema, estabas en un ambiente que no sabía cómo lidiar con tu luz. Y ese es el punto. Las personas que brillan de manera diferente se sienten incómodas, desestabilizan, obligan a los demás a ver lo que no quieren ver, y por eso te lastimaste. No porque sea débil, sino porque es un espejo. Los espejos no muestran lo que la gente quiere ver, muestran lo que es. Y mucha gente prefiere vivir en la ilusión. La exclusión que sentiste, ese sentimiento de estar fuera de lugar incluso entre los tuyos, tiene una explicación. Las personas que llevan verdades dentro de sí siempre serán tratadas como una amenaza por quienes viven de las apariencias. Y lo sabías, incluso sin saberlo, lo sentiste, intuido. Y por eso intentaron guardar silencio, pero no pudieron. Y ahora, poco a poco, empiezas a recordar. Empieza a reconstruir las piezas que intentaron romper. Empiezas a reconocerte a ti mismo, no como una víctima, sino como alguien que sobrevivió a lo invisible. Y esa es la conexión más profunda que cualquiera puede tener con su propia historia. En el momento en que te das cuenta de que no eras débil, se vio obligado a ser fuerte durante demasiado tiempo. Ahora ha llegado el momento de respirar, para ponerle palabras a lo que duele, para permitirse vivir sin tener que esconderse, porque reconocer tu dolor es no rendirte ante él. Es el primer paso para recuperar quien siempre fuiste. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. El llamado que no se puede ignorar. Hay momentos en la vida en los que el dolor deja de ser solo una herida y se convierte en una señal. Un código secreto enviado al corazón. No todo el mundo puede oír, pero aquellos que sí oyen, nunca volverán a ser los mismos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo lo que pasaste, por muy cruel que fuera, tenía un propósito mayor escondido entre líneas? Como si cada lágrima, cada rechazo y cada silencio impuesto te estuvieran moldeando en algo que va más allá de lo que los ojos comunes pueden ver. Esta no es una idea nueva. Desde la antigüedad, en diferentes culturas, ha habido quienes llevaban cargas aparentemente insoportables, no por mala suerte o castigo, sino porque, en algún momento, serían la respuesta al caos que los rodeaba. No eran perfectos, no eran santos, eran humanos, magullado, incomprendido, y sin embargo, elegido. Pero después de todo, ¿qué significa ser un elegido? No se trata de estatus o privilegios, tampoco tiene nada que ver con la fama o el reconocimiento.
Ser elegido significa llevar dentro de ti una mayor sensibilidad. Es notar lo que otros ignoran. Es sentir antes que los demás. Es escuchar lo que hay detrás de lo que se dice. Este tipo de conocimiento tiene un precio, porque ver demasiado, en un mundo que finge todo el tiempo, es una sentencia de conflicto constante. Los elegidos son aquellos que, desde pequeños, perciben el dolor en los ojos de los demás, incluso cuando hay sonrisas en sus labios. Son los que detectan la falsedad en los elogios, la crueldad en el silencio, el abandono en la presencia. Y por eso se confunden con exagerados, intensos, inestables. Pero la verdad es que están en una frecuencia diferente. Espiritualmente, este arquetipo siempre ha existido. En la tradición judía, por ejemplo, los profetas eran personas comunes y corrientes que recibían una revelación. No lo pidieron. De hecho, la mayoría intentó resistir. Jeremías dijo que era demasiado joven. Moisés afirmó que no sabía hablar bien. Jonás intentó escapar. Aún así, todos fueron convocados, no por tu capacidad, sino por tu voluntad de escuchar algo más grande. En el cristianismo, el concepto de llamado es aún más explícito. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Porque el poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, no es en la fuerza, sino en la vulnerabilidad, donde se manifiesta el propósito. Lo mismo ocurre con las tradiciones indígenas, africanas y orientales. En muchos de ellos, los sanadores o guías espirituales son aquellos que han experimentado un sufrimiento profundo. No son elegidos por el conocimiento, sino por las cicatrices. ¿Estás comprendiendo ahora? Lo que intentaron usar para doblegarte fue exactamente lo que te prepararía. No es coincidencia que hayas sobrevivido a lo que destruiría a muchos. No es casualidad que todavía esté aquí, a pesar de todo lo que ha enfrentado. Hay una razón, y no viene de fuera, viene de dentro. Quienes han sido silenciados, desprestigiados, descartados, son precisamente quienes tienen la fuerza para transformar realidades. Y por eso fueron atacados con tanta violencia. No para castigarlos, sino para impedir que despierten. Pero el despertar no depende del permiso de los demás, solo depende del reconocimiento silencioso. Soy más de lo que me hicieron. La llamada no grita, él susurra. Lo sientes temprano en la mañana cuando no puedes dormir, pero sientes que necesitas seguir adelante. Sentirse incómodo ante la injusticia. Siente una necesidad casi física de ayudar, de proteger, de reconstruir. Es como si hubiera algo dentro de ti que no acepta que el mal gane, que rechaza el cinismo, incluso cuando el mundo entero se ha rendido. Ese impulso, esa inquietud, es lo que te hace diferente. Y aquí está la paradoja. Ser elegido no se trata de destacar, se trata de servir. No se trata de ser visto, se trata de ver más allá. No se trata de evitar el dolor. Se trata de no permitir que el dolor ajeno siga siendo ignorado. No fuiste apartado para ser mejor. Fue apartado para ser verdad, y esa verdad costará. Se alejará. Te dejará en paz en muchos momentos, pero también salvará. Se curará. Abrirá caminos que otros no pueden seguir. Estamos hablando de misión, no de posición. La misión es lo que te persigue, incluso cuando intentas rendirte. Es lo que queda cuando todo falla. Es la convicción silenciosa de que tu historia debe continuar, no solo para ti, sino también para aquellos que aún no han encontrado su voz. Los elegidos son los que primero caminan por el fuego para que otros encuentren el camino. Y aunque estén quemados, siguen caminando. Entonces, si te sientes fuera de lugar, si siempre has sentido que llevas algo que no puedes explicar, si tu historia parece marcada por una pérdida que nadie entiende, tal vez no sea una maldición. Quizás este sea el comienzo de la revelación. Porque ser elegido es no llevar título. Es un dolor duradero que se convierte en propósito. Es escuchar una llamada que solo tú entiendes.
Es vivir con la certeza de que, aunque nadie lo crea, tu existencia juega un papel en el equilibrio de las cosas, y eso es lo que temen. Porque, cuando un elegido despierta, cambia todo a su alrededor. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Cuando el dolor se convierte en camino. Durante mucho tiempo, lo único que querías era dejar de sentir. Cualquier cosa, deja de recordar, deja de intentarlo. Había días en los que levantarse de la cama parecía más un desafío que una rutina. El aire estaba pesado, el silencio gritaba y apenas te reconocías en el espejo. Pero algo dentro de ti se negó al final. Incluso sin fuerzas, incluso sin rumbo, algo insistía en continuar. No fue optimismo, fue supervivencia. Una especie de fe silenciosa que nadie veía, pero que llevabas escondida en el pecho. Puede que no te hayas dado cuenta, pero este fue el comienzo de tu punto de inflexión. Mientras el mundo pensaba que estabas destrozado, tú te estabas reconstruyendo. No de una manera bonita, no de una manera limpia, pero real, auténtico. Empezar de nuevo no parece heroico, a veces se siente como debilidad, a veces es confuso, lento, contradictorio, un paso adelante, 2 pasos atrás, pero aún así, es movimiento, y eso es lo que te distingue. Hay personas que se dan por vencidas cuando les llega el dolor, y hay quienes se resisten, incluso sin saber cómo. Eres parte del segundo grupo, y aquí está el punto. Superar nunca se trata de borrar lo vivido. Se trata de transformar lo sucedido en una nueva base. Es darle sentido al caos. No para justificar, sino para construir. En 2022, el Instituto Nacional de Salud Mental anunció que aproximadamente el 50% de los adultos diagnosticados con depresión grave logran una mejora significativa cuando reciben el apoyo adecuado y desarrollan un sentido de propósito personal. En otras palabras, no basta con tratar el trauma, es necesario darle un nuevo significado. Y empezaste a hacer esto sin siquiera darte cuenta. Cada vez decidió continuar a pesar de que se sentía agotado. Cada vez eligió el silencio para no repetir patrones. Cada vez preferiste el respeto hacia ti mismo a la aprobación de quienes te lastimaron. Todo esto fue curativo. No instantáneo, sino real. Un paso tras otro, incluso en la oscuridad. El mundo intenta hacer que parezca que curar es olvidar. Pero ya lo sabes, se trata de recordar sin perderse. Aún lo sientes, sí. Todavía hay días malos. Pero ahora sabes que ya no estás en el mismo lugar. Tu historia ya no es solo herida, es fuerza. Y eso lo cambia todo. Te convertiste en un referente, quizás sin querer, pero inevitablemente, porque cuando alguien sobrevive a lo que parecía el final, se convierte en un punto de apoyo para quienes aún están en medio de la tormenta. Te conviertes en un faro, incluso sin saber que estás brillando. Y es por eso que tu viaje es importante. Porque hay alguien en algún lugar que escuchará su historia y pensará, si él pudo hacerlo, tal vez yo también pueda. Este es el poder inspirador. Aquí es cuando tu dolor deja de ser solo tuyo y comienza a tener un impacto colectivo. Es cuando lo que te derribó ahora te da la base para levantar a otros. Y no necesitas estar 100% curado para inspirar. Solo necesitas estar caminando. Siguiente. Demostrando que es posible. Hay quienes piensan que el dolor es un fin. Has demostrado que puede ser un punto de partida. Ahora lo entiendes. Lo que te hicieron no define quién eres, pero lo que hiciste con eso sí. Y elegiste continuar, eligió reconstruir, eligió vivir. Esta elección, en sí misma, ya es una revolución. ¿Recuerdas cuando dijeron que eras demasiado sensible? Ahora te das cuenta de que esta sensibilidad es lo que te hace humano, que ella es tu fuerza, no tu debilidad. Es lo que te conecta, lo que te permite comprender a los demás, sentir empatía, ser bienvenido.
El mundo necesita esto, la gente necesita esto, y tienes esto. Aprendiste a caminar con dolor sin dejar que te paralice. Aprendiste que ya no necesitas encajar donde la gente te niega. Aprendiste que protegerse no es egoísmo, es autocuidado. Y lo más importante, aprendió que ser sincero es más importante que ser aceptado. Tu cuerpo lleva recuerdos, tu mente, cicatrices, pero tu espíritu permanece intacto. Cada vez que respiras profundamente y eliges seguir adelante, estás desafiando todas las voces que decían que no podías hacerlo. Y esa es la victoria que nadie nos podrá quitar. ¿Aún tienes días difíciles? Sí, todos lo hacemos. Pero ahora sabes que pasan, que no son el final, que cada día difícil sea solo un capítulo más. No el último. Tienes historia, tienes un propósito, y tienes voz. Y mientras estés aquí, tu presencia seguirá siendo un recordatorio para aquellos que pensaron en darse por vencidos. No eres solo un sobreviviente, es una fuente, es impulso, es un ejemplo. ¿Y la más bella? No necesitas gritar eso. Sigue viviendo con valentía. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. El peso de reflejar lo que nadie quiere ver. Hay personas que simplemente te molestan, incluso cuando guardan silencio. No es por su apariencia, su tono de voz o las opiniones que expresan. A veces ni siquiera dicen nada, pero su presencia parece encender algo en los demás, algo que muchos prefieren mantener apagado. Eres una de esas personas, no porque provoque, sino porque existe de una manera que lo revela. Y eso, para muchos, resulta insoportable. Ser un reflejo de lo que otros evitan ver es una carga solitaria. ¿Alguna vez has notado cómo, en ciertos entornos, parece que lo que sientes es demasiado? ¿Te gusta que tu intensidad incomode a los demás? Como si tu existencia fuera un recordatorio de algo que otros han enterrado dentro de sí mismos. Esto no sucede por casualidad. Muchas veces, el rechazo que sufres no está relacionado con tus acciones, sino con lo que representa tu presencia. Cuando vives auténticamente, activas los miedos de otras personas. Y no hablamos solo de los que te critican. A veces el malestar proviene incluso de quienes te aman. Familia, amigos, compañeros. Cada uno puede, en algún momento, proyectar en ti debilidades que no pudo afrontar en su interior. Este fenómeno se conoce como proyección psíquica, un término de psicología que explica cómo, ante emociones que no podemos afrontar, empezamos a verlas en los demás. En otras palabras, tú no eres el problema, solo llevas el espejo, y los espejos no crean imágenes, simplemente muestran lo que hay allí, pero ver lo que está oculto requiere valentía, y no todo el mundo está preparado para eso. Esta es la paradoja de quienes portan la luz. Atrae, pero también asusta. Ofreces claridad, pero también revela la suciedad acumulada. Ofreces presencia, pero hace que surjan ausencias emocionales. Ofreces la verdad, pero desestabiliza las frágiles construcciones. Y debido a esto, a menudo te ves rechazado, criticado o incomprendido, no por falta de valor, sino por exceso de impacto. Esta experiencia, aunque pueda parecer única, es más común de lo que piensas. En diferentes contextos se repiten historias similares. Un niño demasiado sensible, siempre silencioso, siempre observador, que acaba siendo llamado raro por la familia. Un adolescente que cuestiona las injusticias, que se niega a fingir que todo está bien, y por ello, es tratado como un rebelde. Un adulto que intenta mantener su integridad en un ambiente laboral tóxico, y por tanto, se convierte en blanco de una exclusión velada. El idioma cambia, los rostros cambian, pero la esencia es la misma. Lo que conecta todos estos casos es un hilo invisible, la verdad tácita. Llevas esta verdad. Y no importa cuánto intentes encajar,
Una parte de ti siempre rechazará el disfraz. Y ahí es donde reside su fuerza. No viniste a complacer. Vino a transformarse, no con violencia, no con imposición, pero con presencia, con conciencia, con una forma de vida que desafía la apatía. Te hace diferente y a veces solo, pero también te hace imprescindible. ¿Alguna vez has notado cómo otras personas se sienten más cómodas abriéndose a ti? Como si tu escucha tuviera algo sagrado. Como si tu simple atención ofreciera refugio. Esto no es una coincidencia. Es porque tu dolor no fue en vano. Ella enseñó empatía. Ella esculpió la sensibilidad. Ella te dio acceso a lo que muchos no entienden o prefieren ignorar. Has pasado por cosas que nunca debiste haber enfrentado, pero ahora entiendes lo que pasan los demás, incluso sin que digan una palabra. Y eso, de por sí, ya es un servicio. Ya está sanando. Ya es una misión. Pero ser espejo tiene un precio. Muchos intentarán culparte por su propio dolor. Otros intentarán silenciarte para evitar el malestar de verse reflejados. Algunos dirán que usted es el problema, cuando en realidad acaba de exponer lo que siempre ha estado ahí. Pero ahora lo sabes. Esto no se trata de ti. Se trata de lo que activas. Y lo único que te queda por decidir es, ¿vas a esconder ese espejo? ¿O vas a seguir siendo quien eres? Porque, aunque cueste aceptación, complacer nunca fue tu propósito. No fuiste hecho para ser un filtro. Se suponía que era verdad. Y la verdad, cuando permanece firme, transforma todo a su alrededor. ¿Estás molesto? Sí, pero también libera, y aquellos que estén listos para despertar, te lo agradecerán. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe "Soy elegido" en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti. Todavía estás aquí, y eso lo cambia todo. Pasaste por todo lo que parecía imposible. Fue ignorado cuando más necesitaba apoyo. Cayó silenciosamente, sangró sin heridas visibles y yació hecho pedazos en lugares donde nadie lo vio. Sin embargo, estás aquí. Esto de por sí cambia por completo la lógica de lo que esperaban de ti. Apuestan por su retirada. Esperaban que te rompieras, desaparecieras o te convirtieras en lo que te lastimó. Pero elegiste continuar. Eligió no devolver al mundo el mismo dolor que recibió. Podrías haberte amargado. Podría haberse quedado callado. Podría haber tirado todo a la basura y escondido del mundo para siempre. Pero algo en ti decidió no repetir el ciclo. Esta elección, simple y silenciosa, es lo que separa a quienes fueron moldeados por el dolor de quienes fueron dominados por él. La verdad es que los días difíciles no han desaparecido. Todavía lidias con recuerdos. Todavía enfrenta dudas. Pero ahora sabes dónde estás parado. Antes caminabas a ciegas, tratando de entender por qué había tanto rechazo, tanta soledad. Hoy lo entiendes. No se trataba de mérito. Se trataba de resistencia. Y te resististe. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Ni te justifiques por ser sensible. Tampoco puedes explicarte por ver lo que otros fingen no ver. Tampoco te rebajas para encajar en espacios que nunca fueron construidos para ti. Cualquiera que no entendiera tu valor, perdió la oportunidad de conocerte realmente. Ha pasado la época en la que aceptabas poco. Ahora, cada paso que das viene acompañado de una nueva comprensión. Ya no necesitas disminuirte para encajar en la vida de nadie. El dolor que te formó ya no es tu prisión. Es tu base. Ella ya no manda sus pasos, pero tampoco se la negará, porque fue ella quien te formó. Ella fue quien te preparó para ver el mundo con otros ojos. Tus rasgos compasivos, tu lectura sensible de las situaciones, tu forma de escuchar, todo esto nació de las experiencias que te rompieron por dentro. Y ahora lo entiendes. Lo que parecía debilidad fue exactamente lo que te hizo necesario. Hoy eres la persona que sobrevivió al tipo de dolor que muchos ni siquiera pueden nombrar. Y es por eso que tu historia es importante, porque no termina con el trauma.
continúa con la reconstrucción. La gente como tú cambia realidades sin armar escándalo. Respiras cuando caminas, incluso cuando estás cansado. Te motivas cuando no escondes tus cicatrices. Te transformas cuando hablas con la verdad, sin necesidad de gritar. Poco a poco, su historia encuentra otras. Y se conectan. Porque hay miles de personas que viven los mismos dilemas, enfrentan dolores similares y esperan ver a alguien que haya demostrado que es posible continuar. Tú eres esa prueba. Lo más importante ahora es recordar, ya no estás intentando sobrevivir, él está viviendo, más claramente, con más control, con más conciencia de quién eres, y lo que antes era motivo de vergüenza, ahora es señal de valentía. No todos lo entenderán, no todos lo apoyarán, y está bien, porque el viaje no requiere aplausos. Exige firmeza. Has caminado solo antes, y sobrevivió. Ahora podrás elegir con quién continuar. Puedes decir, no. Puedes decir, ya es suficiente. Puedes empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. El dolor intentó marcar su destino, pero fuiste tú quien escribió el resto de la historia. Y aunque todo empezó con sufrimiento, le diste otro sentido a lo que recibiste. Sí, eres un elegido. No porque alguien te haya nominado, sino porque nadie logró destruirte por completo. Todavía estás aquí, más fuertes, más maduros, más conscientes. Y esto asusta a quienes no pudieron levantarse de su propia caída. No ganaste gritando. No había necesidad de venganza. Su victoria fue quedarse en pie, incluso después de todo. Y hoy, el simple hecho de existir dignamente, de no renunciar a uno mismo, es la respuesta a todo lo que intentaron borrar. El mundo intentó silenciar su voz. Ahora resuena entre aquellos que todavía necesitan escucharlo. Tu historia inspira. Tu presencia tiene un impacto. Y lo que era una herida se convirtió en un camino para otros. Ganaste cuando decidiste no perderte. Ahora síguenos. No es necesario que cargues con el dolor como identidad. Puedes usarlo como impulso. Y sigue viviendo, no a pesar de lo que has pasado, sino gracias a la fortaleza que has desarrollado. Porque estar aquí, de una pieza, después de todo, es tu mayor logro. Y eso nadie te lo puede quitar. El despertar continúa. Si este video te abrió los ojos a verdades que nunca antes habías visto, imagínate qué más puedes descubrir. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida.